Dios les bendiga, mis amados hermanos, en esta noche. Dios les bendiga, Dios los guarde. Queremos compartir con ustedes en familias y también aquí nosotros como familia. Vamos a compartir la palabra del Señor, vamos a compartir ese tiempo de comunión. Quiero que se pongan en esa actitud de adoración, de alabanza a Dios. Vamos a entrar en un culto. Estoy con mis dos hijos, Daniel, Natalí, mi esposa. Y la verdad, vamos a estar glorificando a Dios en este día con todo el corazón, con todo el alma y con todas nuestras fuerzas. Sabemos que nuestro culto es un acto de adoración, de reverencia, también de reflexión ante la presencia de Dios y también de contrición. Por eso vamos a estar en esa actitud en este día y vamos a tratar de compartir un tiempo bien especial. La palabra del Señor dice aquí en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 1 en adelante de la siguiente forma. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como hubieron entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo para sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre las tales de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Porque Dios, que no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para el castigo en el día del juicio, y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias e inmundicias y desprecian el señorío de Cristo. Este pasaje nos está mostrando uno de los hechos más repugnantes hacia Dios, y es el rechazar a Dios, el desconocer a Dios, el ignorar a Dios. Y vamos hoy precisamente a hablar un tema que tiene que ver con Noé, con el diluvio, con todo lo que sufrió el pueblo en esa época. Y bueno, realmente parece que es una lectura que se repite, o unos hechos que se repiten continuamente. Oremos a Dios. Padre, te damos gracias en esta hora por su gran amor, te damos gracias por su gran misericordia. Colocamos este servicio, este culto, Señor amado, delante de ti, poderoso Dios. Colocamos a tu pueblo, a tu iglesia. Colocamos a tus hijos, poderoso Señor, delante de su presencia, Señor. Coloco mi vida, Padre, la vida de mi familia, Señor. Coloco también la vida de la iglesia, Señor, y la vida de todos los creyentes en Cristo, de toda la familia en Cristo. Coloco, Señor amado, Dios de la gloria, a todo el pueblo, a todo el mundo, Señor amado, en tus preciosas manos, Señor. Este país, Colombia, guárdalo, Señor, Padre, de esta epidemia, de este virus, Señor amado, en el nombre de Jesús. Obra, Jehová, Rey de los cielos. Entendemos que tú hablas, Señor amado, Dios de la gloria, de diferentes formas, de diferentes maneras, y esta vez nos está hablando, Señor amado, a través de esta epidemia, poderoso Señor. Dios mío, no solamente a un pueblo, sino a toda la humanidad, a toda la raza humana, Señor. Dios mío, a uno, Señor amado, llamando al arrepentimiento, y a otro, Señor amado, Dios de la gloria, anunciando su venida, poderoso Señor, y anunciando su gracia, su amor, su misericordia, Señor. Así que te damos gracias en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a continuar entonces en esta mañana. Vamos a tener varios temas que tratar acá.
obviamente un solo tema, pero lo vamos a dividir para que todos compartamos como familia. Y entre esos temas, pues obviamente está la maldad del ser humano en la tierra, y también Dios usa a Noé para cumplir sus propósitos, la rectitud de la justicia de Dios, y Dios preserva, Dios mostró su amor y su compasión con su creación. Esos son los temas que vamos a abordar. Entonces voy a darle la palabra a mi hijo Daniel para que nos comparta sobre este tema. Dios les bendiga, mis hermanos. Qué privilegio tener la oportunidad de nuevo de estudiar la palabra de Dios. Yo quiero que leamos por un momento en el libro de Génesis, capítulo 6. Vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 8 la palabra del Señor. Dice así la palabra. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá para siempre mi espíritu con el hombre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo el designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente al mal. Se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Este pasaje nos debe llamar la atención por las consecuencias que tiene la maldad de los hombres sobre toda la creación. Si nosotros analizamos algo muy extraño que está sucediendo acá, es que la historia de la Biblia apenas lleva 5 capítulos de historia, ¿no? Solo se han escrito 5 capítulos de la historia de la creación, y ya en este 6º capítulo ya toda la creación está echada a perder por causa de la maldad y del pecado. En el primer capítulo de Génesis vemos a Dios creando todo en perfección. Dice, después de crear cada cosa, Dios decía que todo era de su agrado, ¿no? Y después crea al hombre y lo hace a su imagen y a su semejanza, y Dios le bendice y le ordena gobernar la tierra y sojuzgarla. Pero han pasado unos acontecimientos. Caín ha asesinado a su hermano y ha tenido una descendencia que no agrada a Dios, una descendencia que está de continuo al mal. Y Dios ha elegido a Set para que sustituya la descendencia de Abel, el hombre inocente que murió a manos de su hermano. Y la descendencia de Set tenía como el legado de preservar el amor y el fervor y la búsqueda de Dios. Seguramente guiados por las enseñanzas de Adán, de Eva y su conocimiento de Dios, estas personas tenían en su espalda el gran peso y la gran responsabilidad de seguir amando a Dios. Sin embargo, se cometió el error más grande de todos, y es que no se mantuvo una distancia prudente entre los justos y los impíos. Vemos aquí en los primeros versículos que Dios dice que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Muchas teorías hay sobre estos versículos. Incluso algunos hablan de llegada de alienígenas o de ángeles a tener relaciones con los seres humanos y corrompiendo toda la naturaleza humana. Sin embargo, si vamos a la interpretación más sencilla, lo que está diciendo Dios aquí es que las hijas de Set, o los hijos de Set, la descendencia de Set, se está corrompiendo porque se está juntando con la descendencia de Caín. Y esa mezcla es lo mismo que cuando juntamos agua y veneno, ¿no? El agua es pura y el agua produce vida, y el veneno es capaz de matarnos. Pero al mezclarlos, el veneno no se purifica, sino que es más probable que el agua se haga completamente
inaprovechable, ¿no? Y nos puede terminar haciendo daño. Y esto fue lo que pasó con la creación. Toda la descendencia de Seth se contaminó con el pecado y Dios dice en el versículo 5 y versículo 6, Jehová vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Entonces ya no había una generación o una descendencia o un remanente que estuviera preservando el amor y preservando la predicación o preservando el cuidado de la comunión con Dios, sino que todos perseveraban en el mal. Me imagino que era como hoy, ¿no? Que aquellos que hacen maldades se enorgullecen de ellas y perseveran cada día en ello. Pues eso estaba pasando en esa época, pero sin ningún tipo de control. Y era tan grande la maldad que aún Dios se arrepintió, o dice aquí se lamentó, ¿verdad? Tuvo como dolor por lo que estaba sucediendo en la tierra y decidió tomar una decisión, y es cortar y volver a preservar de lo mejor que había, de lo único que se había preservado en la tierra, y a partir de allí comenzar una nueva creación. Sin embargo, lo que es impactante de acá es cómo el corazón del hombre es capaz de dañar generaciones, es capaz de dañar la promesa que había sobre una familia, y aparte de eso, contaminar incluso la tierra. Dios estaba enojado con la misma creación, tanto que los animales, las plantas y toda la creación tuvieron que sufrir las consecuencias del pecado. Quiero que meditemos acerca también de algo muy valioso, muy importante que vemos en la palabra de Dios, y es cómo Dios usa a Noé para cumplir su justicia. Vamos a retomar el versículo 8 de la lectura que hizo Daniel en Génesis capítulo 6, versículo 8, que dice: Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. La rectitud de Dios y su santidad eventualmente prevalecieron. Al mostrar la santidad de Dios, Dios no abandona su paciencia para con la raza humana, para con su creación. La gente antes del diluvio tuvo un periodo de gracia a través de Noé durante los años en que se construía el arca. Fue un tiempo donde Dios, a través de Noé, habló al pueblo, y a través de la construcción del arca, el pueblo pudo ver que algo venía, que algo iba a suceder a causa de su pecado, a causa de todo lo que ellos habían hecho alejándose de Dios. En la comunión de una vida íntima con Dios, le fue revelado a Noé el plan de Dios para la humanidad. Y Noé lo hizo así. Vayamos ahí al versículo 22. Dice: y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Vemos ahí a Noé, un hombre que halló gracia delante de Dios, porque fue un hombre que en su vida conoció a Dios y aprendió la obediencia y la comunión hacia Él. Estuvo dispuesto, creyó a lo que Dios le dijo y hizo todo lo que Dios le había mandado. Al ser advertidos por Noé a través de la construcción del arca, ellos fueron testigos de cómo Dios estaba llevando a cabo algo que tenía o que se había propuesto para traer hacia el mundo entero. Y por la fe de Noé, Dios condenó al mundo, de modo que todas las personas de ese tiempo no tuvieron excusa. Y eso lo vemos en Hebreos capítulo 11, versículo 7. Vayamos a Hebreos capítulo 11, versículo 7, lo que nos dice la palabra de Dios. Dice: por la fe, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo,
y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé construyó el arca frente a los ojos de todos, incluso tal vez con la ayuda de muchos. Todos observaron lo que Noé estaba haciendo y todos escucharon lo que Noé les hablaba, lo que Noé pregonaba durante años. Estuvo anunciándoles el propósito de Dios de traer un juicio sobre la raza humana por causa del pecado. ¿Pero qué sucedió? La gente no tomó en serio. La gente no se apercibió. La gente no prestó atención a lo que Noé hacía y a lo que Noé decía. Miremos lo que dice Mateo capítulo 24, versículos 38. Vamos a mirar esa preciosa palabra de Dios que nos habla acerca de lo que sucedió. Dice, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Noé trabajó y continuó su labor, a pesar de la burla y el menosprecio. Y tal vez muchos se habían preguntado, ¿dónde está el juicio de Dios? Porque eso sucede, mis hermanos. Cuando la palabra es predicada, cuando la palabra es anunciada, muchos no reciben esa palabra, sino que al contrario, se cuestionan, dudan de ella, la ignoran, no sabiendo que Dios es fiel a su palabra, que Dios es fiel a su propósito. Y eso sucedió en esos tiempos, y eso sucedió con aquella gente. Ellos fueron testigos de la justicia de Dios. Ellos fueron testigos del amor y de la misericordia que Dios les estaba mostrando, pero ellos no entendieron. Y por eso vemos lo que aconteció. En el versículo 39 dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Y dice esta bendita palabra, dice, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Amén? Continuamente Dios nos está hablando, continuamente Dios nos está anunciando, nos está revelando su plan, su propósito, su amor, su misericordia para con cada uno de nosotros. Porque dice la palabra de Dios que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Realmente para nosotros es muy importante hablar de Noé en estos tiempos porque es una historia que nos refleja a nosotros. Noé es una persona que obedece por fe, obedece aún sin entender. Nosotros sabemos y conocemos que en la época de Noé, la lluvia no es como lo vemos ahora, las inundaciones no eran algo común. Hacer un barco en la cima de una montaña no tenía sentido, porque realmente no lo tiene. Tenía más sentido hacerlo en la costa de un mar. Pero esos planes de Dios que son inentendibles para el ser humano requieren fe y requieren obediencia para poder ser realizados. Y eso es como lo que nos vincula o lo que nos relaciona con Noé. Vivir en un mundo tan lleno de caos, tan lleno de pecado, de maldad, y ser llamados a ser obedientes por la fe. Porque nosotros también hemos sido llamados a ser obedientes por la fe. Ninguno de nosotros ha caminado físicamente, materialmente con Jesús, pero en nuestra vida hemos descubierto y hemos podido vivenciar a un Jesús real
en nosotros a través del Espíritu Santo, a través de la creación, a través de todas las cosas que Dios ha permitido para que conozcamos de su amor. Y esto nos trae a nosotros el desafío de obedecer a ese Dios que sabemos que es verdadero por la fe y al que obedecemos por la fe. Ese es un desafío y ese es como el vínculo que nosotros tenemos con Noé, pero también quiero que hagamos una reflexión de lo que significan las aguas para Noé. Esas mismas aguas que hicieron flotar el arca de Noé fueron las aguas que causaron temor a las familias, a las gentes, aún a los animales. Esas mismas aguas, esa misma lluvia que para Noé era una confirmación de que todo su trabajo había sido valioso, que había tenido un sentido, que había completado ese momento, que había llegado el momento de ver ese cumplimiento de la palabra de Dios en su vida, en la realidad. Esa lluvia que traía esperanza para la vida de Noé, esa misma lluvia no traía esa misma esperanza para aquellos que no decidieron escuchar. Esa lluvia para ellos fue motivo de angustia, de preocupación, de aflicción. Sabemos que cuando el arca cerró sus puertas, la gente corría a intentar abrir esa puerta de esa barca, pero ya era tarde, ya no era el tiempo de querer entrar, ya el tiempo de haber entrado había pasado. Y eso es terrible, pues imaginarnos esa escena de la gente queriendo entrar, la gente intentando sujetarse de esa barca, teniendo la esperanza de que de pronto un poquito, pero ya era demasiado tarde. Entonces vemos cómo hay un contraste siempre en la vida con Dios, a la manera de Dios, y la vida a nuestra manera. Nosotros siempre queremos que todas las cosas sean en nuestro tiempo, en nuestra forma, según nuestra voluntad, según nuestra opinión, pero eso nos lleva simplemente a eso, a excluirnos del plan de Dios, a impedirnos gozar de ese plan perfecto y más bien sufrir las consecuencias del distanciamiento con Dios. Y es lo mismo que Dios habla en su palabra en Juan 3:16, donde la palabra del Señor nos dice que Dios amó de tal manera al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero luego nos dice que si nosotros no hemos decidido no creer en Él, ya hemos sido condenados porque no hemos creído. Esa es la obediencia que debemos tener en fe en este día, en este tiempo, en nuestra vida en general. Porque nosotros debemos recordar que la paga del pecado es muerte, como lo dice Romanos 6:23. Todo nuestro pecado, toda nuestra maldad tiene una consecuencia y ese es la muerte. Y es lo que vivió la gente y de pronto para nosotros creamos que somos demasiado buenos y pensamos, no, hubiesen abierto la puerta, hubiesen salvado más gente. Pero la paga del pecado es la muerte, eso es lo que es justo por nuestro pecado. Pero cuando nosotros hemos decidido creer en Jesús, nos hemos hecho merecedores de esa dádiva de Dios que es la vida eterna y no merecedores por obras, por nuestros actos, sino por la gracia de Dios. Y eso nos debe llevar a ser obedientes por la fe, así como Noé lo hizo, que en varias oportunidades del texto en Génesis capítulo 6, incluso en Génesis capítulo 7, varias veces dice, y Noé hizo conforme a todo lo que Dios le había mandado, que nosotros también hagamos eso, que si Dios nos ha llamado a perdonar, perdonemos, que si Dios nos ha llamado a ser generosos, lo hagamos, que si Dios nos ha llamado a tener amor con el prójimo, amar a nuestra familia, amar a nuestros hermanos, a nuestras parejas, si Dios nos ha invitado a ser libres de toda amargura, de todo rencor, entonces que lo hagamos, por más difícil que nosotros podamos pensar que es, por más injusto que creamos que es, incluso predicar, por más temor que tengamos, por más incapaces que nos sintamos, es una obediencia que tenemos que tener por fe, de que si Dios dice que vayamos a hablar, Él nos va a respaldar y Él nos va a usar como instrumentos. Entonces yo lo que quiero decirles es esto, realmente nosotros somos los que vamos a decidir qué van a significar para nosotros los momentos de tempestad, esa lluvia, qué va a significar la esperanza. Cuando venga nuestro Señor Jesús, ¿va a ser glorioso para nosotros o va a ser un tiempo para lamentarnos, para desear haber hecho lo que no hicimos, para desear volver el tiempo atrás y ver que realmente tomamos malas decisiones al querer ser nosotros dueños y gobernantes de nosotros mismos y al querer apartar a Dios de nuestra vida
que luego no es nuestra vida, sino la vida que Dios nos había dado. Entonces, eso es como la reflexión que quiero compartirles, mis amados hermanos. Bueno, mis amados hermanos, como ya hemos escuchado estas reflexiones bíblicas con respecto a todo el tema del diluvio, del juicio de Dios que viene sobre este pueblo que realmente y lamentablemente fue devastado todo, solamente queda Noé con su familia quien se salva. Quiero decirles, o más bien quiero hacer algunas precisiones con respecto a este tema. Y en primer lugar, quiero hablar que el diluvio es sinónimo de juicio. El diluvio vino a consecuencia de un juicio de Dios por la causa del pecado del hombre que había subido a la presencia de Dios, y Dios derramó su ira. Y cuando Dios derrama su ira, realmente no hay nada que hacer, simplemente lo que está establecido por Dios se cumple, y aquí en este caso se cumplió tal cual como Dios había determinado hacer con el pueblo, desarraigarlo de sobre la faz de la tierra. Y por otro lado, en el mismo evento encontramos también el arca que Dios ordena a Noé construir para salvar a ese remanente, a esa raza humana, porque en sí realmente lo que está Dios haciendo es salvando la raza humana y toda su creación que Él había hecho desde un comienzo. Y vemos claramente que el arca es sinónimo de la gracia de Dios y de la misericordia de Dios, de la bondad de Dios. Entonces, en ese mismo evento se da, por una parte, el juicio de Dios con el pueblo que realmente rehúsa creer en Dios, y como consecuencia obviamente viene el desenfreno total en el pecado y en la maldad. Pero realmente en sí es el desconocer al Creador, el desconocer al sustentador, el desconocer al Creador de todas las cosas, es el pecado que realmente hace muy notorio, que provoca la ira de Dios. Entonces yo quisiera, hermanos, precisamente resaltar sobre eso, porque a veces la gente está más pendiente, y en este tiempo uno puede darse cuenta que la gente está más pendiente de cuidarse de sus pecados morales, de conducta, en fin, pero realmente el problema está en que no quieren reconocer a Dios, el problema es que no quieren aceptar el plan de Dios, el problema es que están obviando completamente a Dios. Puede que tengan buena conducta, puede que tengan buenos hábitos, una buena moral, en fin, pero si desconocen a Dios, ahí está el problema que los va a llevar a la condenación, al juicio eterno, sin ningún reparo. Simplemente así está determinado por Dios, porque desconocer a Dios, rechazar a Dios, es el pecado que la misma palabra dice que son pecados de muerte, que producen muerte, y muerte definitiva, porque es desconociendo al Creador. Entonces los temas que ya trataron, Daniel trató el tema de la maldad de los seres humanos, y que consiste en rehusar precisamente a conocer a Dios, ¿sí? Sin embargo, obviamente, ese rehusar a conocer a Dios pues los lleva a los desmanes totalmente. Ustedes saben que en este país, cuando quitaron dijeron que este país era declarado un país laico, y entonces quitaron ahora la Biblia, quitaron todo lo que se hacía realmente y todo lo relacionado a Dios en los colegios, en fin, en las universidades, y eso lo que ha hecho es generar una degradación moral, una degradación. ¿Por qué? Porque están sacando a Dios. Es que el problema aquí es que están sacando a Dios del contexto, es como sacar el dueño de una empresa. Si es el dueño, si es el fundador, ¿cómo lo van a sacar si es el que creó la empresa? Entonces eso no es inadmisible. Dios, o sea, en este caso humanamente viéndolo, pues el empresario lo que va a hacer es sacar toda su gente que realmente no quieren ajustarse a las reglas, a las normas, y él va a salvar su empresa y va a salvar porque él es el dueño. Así sucede con Dios. Dios es el dueño de todo y realmente solamente hay que cumplir lo que Dios ha establecido. También mi esposa hablaba acerca de que Dios usa a Noé para cumplir el propósito, y realmente aquí Dios tiene un plan. No porque Noé sea realmente el hombre más perfecto, la Biblia hace mención de que era perfecto, pero esa perfección es a los ojos de Dios, no realmente en el sentido humano, porque Noé era un hombre imperfecto y más adelante lo vamos a ver. Entonces, era un hombre pecador, un hombre que viene con una naturaleza pecaminosa,
pero realmente ahí vemos claramente que Noé fue escogido, fue elegido por Dios, y su casa, así lo decidió Dios escogerlo para preservar la raza humana, para preservar su creación, y ese era el propósito, ese era el objetivo, y por eso ordena crear el arca, para que a través de esa arca, pues el pueblo fuera salvo, porque iba a ser un diluvio y obviamente necesitaba algo que lo protegiera a él de ese diluvio, de ese desastre en toda la raza, en todo el planeta, en toda la tierra. En tercer lugar, Natalie hablaba acerca de la rectitud, de la justicia de Dios. Entonces vemos que Dios es un Dios justo y Él no puede violar, Él no puede alterar esa justicia divina. Él no puede alterar ese diseño divino. Él faltará cualquier cosa, pero que lo que Él tiene establecido, Él tiene decretado, lo que Él tiene ya, digamos, como base fundamental, eso es inamovible. O sea, es preferible que no exista Dios, que realmente que las cosas no se cumplan, porque Dios es un Dios veraz, es un Dios fiel, es un Dios firme. Entonces, vemos ahí claramente que la rectitud de la justicia de Dios es esa. Y se muestra la justicia de Dios en qué sentido, en que no destruyó totalmente la raza humana, sino que la preservó a través de Noé y su familia. Y obviamente está revelando en ese momento su gracia soberana y también está revelando su misericordia con su pueblo, con su gente, con su creación. Lo hizo a su imagen y su semejanza. Él no podía tampoco exterminarlo completamente, él tenía que preservar a la raza humana. Y también vemos claramente que Dios jamás altera, ¿verdad?, sus leyes, sus mandamientos, sus ordenanzas. El diluvio es precisamente la revelación. La justicia de Dios tiene que ver con la santidad de Dios. Y realmente ahí Dios no puede faltar a su justicia, a su rectitud y a su santidad. Y también vemos por otra parte entonces lo que me corresponde, y quiero leer el versículo, capítulo 8, versículo 15, dice la palabra: entonces habló Dios a Noé diciendo, sal del arca, tú, tu mujer y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo, y todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves, de bestias y de reptiles, que se arrastran sobre la tierra, sacarás contigo, y vayan por la tierra, y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Aquí está dando Dios la misma orden que Dios a Adán se la está dando a Noé otra vez, o sea, de volver a poblar la tierra, de volver a multiplicarse, de volver a ensanchar, y gloria a Dios, hoy somos más de 8.000 millones de personas en el mundo. Pero aquí hay algo muy interesante que también quiero compartir, y es que Dios muestra su amor y muestra su compasión al preservar la raza humana y también preservar su creación. Él condena a quien no le reconozca como el Señor, como el Dios, y salva a quien obedece y le reconoce a Él como su Señor y como Dios. Y es lo que realmente encontramos en Noé. Dios puso fe en Noé, Dios puso obediencia en Noé, y Noé simplemente manifiesta lo que Dios ha puesto en su corazón y es guiado a hacer lo que Dios ha puesto en su corazón, construye el arca. Hay muchas cosas que nosotros hacemos o no hacemos, pero realmente ahí vemos claramente que Dios está en control de todas esas cosas. Vemos ahí claramente también que Dios tiene el control de todas las cosas. Indicó a Noé en qué momento empezar a construir el arca, pero también en qué momento él debía subirse al arca, y también él ordena a Noé en qué momento salir del arca después de que pasó el diluvio, después de que las aguas bajaron. Es Dios el que le está diciendo a Noé todo, mis amados hermanos. Y aquí hay una enseñanza maravillosa, y es que, mis amados, Dios tiene el control y Dios nos está ordenando. A veces pareciera que fuéramos nosotros los protagonistas, los de la iniciativa, los de la sabiduría, los que estamos tomando decisiones y los que estamos gestionando, haciendo cosas. No, es Dios el que le plació así y usar a este hombre Noé, y vemos claramente que Él está diciéndole todo.
Noé solamente lo que hace es obedecer, nada más. Es acatar la instrucción de Dios, es acatar el mandamiento de Dios y nada más. Entonces vemos ahí claramente cómo Noé realmente está sujeto a Dios y obediente a Dios. Y él solamente espera la orden de Dios para salir del arca. Y después de que salen del arca sucede algo maravilloso. Lo primero que hace el versículo 8:20 dice que él edificó un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocaustos en el altar. Esto es una actitud de un hijo de Dios. Esta es la actitud de una persona que ha sido escogida por Dios, que realmente siempre, donde quiera que esté y en la condición en que se encuentre, va a adorar a Dios, va a reconocer a Dios, se va a humillar, se va a postrar, va a adorar a Dios. Y eso es maravilloso. Entonces Dios establece su pacto con Noé. Es Dios que establece el pacto con Noé. Noé no tiene nada que ofrecer. Dios simplemente establece el pacto con Noé en bondad condescendiente. Y de esta manera pone límite a Satanás también con relación a la muerte y al pecado. Y allí prácticamente está diciendo que Satanás no tiene control del ser humano, no tiene el control sobre la muerte del ser humano, es Dios el que tiene el control de eso. Lo podemos ver en el capítulo 9 de Génesis, versículo 13 al 17. Y allí establece Dios que realmente cuando el hombre desconoce a Dios, se aparta de Dios, ignora a Dios, pues Dios simplemente lo va a desarraigar sobre la tierra, simplemente va a cortarlo sobre la tierra. Por eso la importancia de que realmente nosotros, no por temor, sino por realmente reconocer la soberanía, la grandeza y ser gratos con Dios, debemos adorarle, debemos glorificarle, debemos servirle, debemos obedecerle. El diluvio, déjenme decirle, mis amados, que después de que sale esto, mire todo lo que está pasando. Dios le elige a Noé, le dice que construyó un arca, le dice que introduzca dentro del arca a su familia, salva a los animales, está en un tiempo aproximadamente 150 días, bueno, más o menos. Realmente estuvo un tiempo bien prolongado, 5 meses, allí encerrado en el arca, esperando el momento que Dios le diera la orden de que saliera del arca. Y ve la gloria de Dios, cómo lo salva. Él es testigo de toda la mortandad tan cruel que vino de una manera súbdita a través del diluvio. Y obviamente con advertencia, porque Dios ya le había advertido. Pero hay algo bien interesante que nos llama la atención y quiero que usted lo vea. Mis amados, Noé sale del arca y en lugar, uno lo que menos espera es que Noé falle ante Dios. Uno, después de semejante milagro, de semejante obra tan sobrenatural que Dios hace con Noé, uno lo que espera es que haya un corazón agradecido, un corazón lleno de gratitud, un corazón lleno de adoración, de alabanza a Dios. Él hizo el ejercicio, hizo un altar, ofreció un holocausto, adoró a Dios, pero al mismo tiempo, por otra parte, uno encuentra la naturaleza pecaminosa de Noé. Y ahí vemos claramente que Noé vuelve a pecar. Recién salido del arca, vuelve nuevamente a pecar. Viene otra vez en su moral a fluir, a salir a flote y a evidenciar que realmente el diluvio no eliminó el pecado de la tierra. El diluvio no eliminó el pecado de la tierra y eso es muy importante que lo tengamos presente. Y aquí reitero, Noé era pecador, como todo ser humano sobre la tierra, un pecador. Eso es el ser humano. Y posteriormente lo vemos también en su hijo, Can. Ahí vemos claramente que no solamente el pecado estaba en Adán, sino también en su hijo. ¿Por qué? Porque sí, realmente Noé pecó contra Dios, se emborrachó, y obviamente pues esto no era de esperarse, pero realmente pecó. Pero también vemos claramente que esa misma naturaleza se ve revelada en Can, porque él con malicia, con sevicia, llama a sus hermanos para que vengan y vean la desnudez de su padre, se burla, y eso es una actitud también, una muestra de pecado en el corazón del hombre. Y eso le indignó obviamente a Noé y lo maldijo, y Dios aprobó esa maldición porque realmente vino las consecuencias. Al más era en ese momento el padre federal
de la raza humana? Noé. Se convirtió en el segundo Adán, el padre federal de toda la raza humana. Entonces, eso tenía un valor, tenía un peso importantísimo. Pero también quiero decirles que fue salvo, sin embargo, fue salvo por la gracia y por la misericordia de Dios, Noé. O sea, en su naturaleza pecaminosa, pero Dios, por eso es que nosotros somos salvos, es por esa gracia maravillosa de Dios. Y fue salvo por esa gracia. Entonces, lo que les estaba diciendo hace un momento, ¿cómo es posible que una persona con todas esas bendiciones haga eso? No, es que esa es la naturaleza. Esa es la naturaleza, y la naturaleza está ahí siempre, todo el tiempo estará ahí. El problema no era Noé, el problema no era Dios, sino el mal, el pecado que vive en el ser humano. Ese es el problema. Y mientras estemos en este cuerpo, mientras estemos en esta carne, mientras que estemos en este mundo, mis amados hermanos, no nos engañemos. Usted sabe la lucha y sabemos toda la lucha que tenemos en algún área, en algún aspecto de nuestra vida. Noé no planeó emborracharse. Él no planeó embriagarse. Pero esto no es una excusa, sino que es prácticamente su naturaleza que está siendo puesta en evidencia. Y también Dios, de alguna manera, mirándolo con ojos de misericordia y de piedad. Y este acto desencadenó obviamente una serie de situaciones. Por un lado vemos entonces a Can, que es maldito. Por otro lado vemos también a Sem, que prácticamente es donde viene el pueblo judío, donde viene la raza judía, donde viene el pueblo de Dios. Es el pueblo prácticamente donde sale, de Sem sale ese pueblo escogido por Dios, y donde se mantiene el linaje, donde se mantiene la línea mesiánica, y vemos cómo la gracia de Dios está ahí, a través de Sem, que es uno de los que precisamente rechaza la actitud de Can, juntamente con Jafet. Rechazan la actitud de Can y no se complacen con la caída de su padre. Ojo con esto, mis amados, porque esto también nos enseña a nosotros. A veces nosotros nos gozamos y de pronto nos indignamos con la actitud de una persona, pero uno no sabe cuál es la gracia y cuál es la misericordia de Dios. Dios tuvo misericordia con Noé. Mire que Dios no reprendió a Noé, que fue el que cometió la infracción, sino que Él reprendió fue a Can, y la maldición fue sobre Can. Entonces uno dice, pero ¿cómo es posible si el infractor, el primer promotor fue Noé, no fue Can? Pero la gracia de Dios es esa, y la soberanía de Dios es esa. Realmente Dios protegió a Noé y salvó a Noé. Y también por otro lado vemos a Jafet, prácticamente, que viene a ser de la línea de los gentiles, y donde por la gracia de Dios nosotros hoy gozamos de la salvación y de la vida eterna. Entonces hoy, al igual que Noé y toda la raza humana, estamos viviendo bajo la gracia soberana de Dios, bajo el poder de Dios, bajo el control de Dios, mis amados hermanos. Y quiero que esto realmente nos ayude a nosotros a ver que aquí el problema es estar en amistad. O sea, estar enemistados contra Dios es un problema, pero el estar en amistad con Dios es un privilegio, es una bendición. Y lo que Dios está invitando al hombre es a que se reconcilie con Dios, a que vuelva a Él, a que lo reconozca como el Señor de su vida, que no tengamos otro Dios delante de nosotros, sino que realmente lo reconozcamos, le reverenciemos, le adoremos, hagamos su voluntad. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, mis amados. Oremos a Dios. Padre, te damos gracias por su gran amor, por su gran misericordia. Gracias por esta reflexión, por esta enseñanza, Señor. Gracias, poderoso Dios, porque tú nos hablas y tú nos enseñas, Señor. Estamos en sus manos, estamos en su voluntad divina, Señor. Estamos en su gracia divina, poderoso Dios. Señor, ayúdanos a nunca, Padre Celestial, a renegar contra ti, Señor amado, y mucho menos a desconocerle, poderoso Dios, y mucho menos levantarnos contra ti, poderoso Señor, porque sería fatal para nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a cumplir sus mandamientos, sus ordenanzas, Señor amado, a ser obedientes, Padre, a vivir en santidad, a vivir, Señor amado, en sujeción a ti, poderoso Señor, en el nombre de Cristo el Señor. Guárdanos del mal, líbranos de todo pecado, de toda iniquidad, perdónanos, Señor amado, toda ofensa, Padre Celestial, y todo pecado.
en el nombre de Cristo Jesús. Y ayúdanos, Señor amado, en lo que resta de nuestra vida, Padre, a vivir para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, mis amados hermanos. Dios les bendiga. Esperamos que estén muy pendientes para la próxima enseñanza. Espero que sea de mucha bendición para su vida. Dios los guarde.